¿No se animaron a hacerlo eso? A ver, yo se los planteo como para que lo vayan pensando. Después, en todo caso, no es necesario que lo hagan ahora, ya, que nos va a llevar un tiempo. Se los dejo así, vieron, como picando, ¿no? Se los dejo como picando. Ese es un caso. Y otro caso, cuando ustedes, por ejemplo, resolvieron algún ejercicio de integración por partes, ¿no? Aplicaron la formulita que ya la conocen, ¿no? La integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Ya sabemos cuál es la fórmula e inclusive saben deducirla. Bueno, listo. Una vez que ustedes aplicaron esa fórmula, ya sabemos, nos va a quedar una integral para resolver, pero la condición para que sigamos adelante, siempre, la condición para que sigamos adelante es que esa integral que nos queda para resolver sea o más sencilla que el ejercicio que estamos resolviendo, ¿sí? O como mucho, igual de complicada. Igual de complicada. Esperen que ahí entró Lara por fin porque no podía entrar recién. Ahí está. Esperen que le voy a saludar, ¿eh? Hola Lara, ¿cómo le va? Hola Lara, Hola, profe. ¿cómo le va? ¿No se podía conectar? Ah, que se me cortó la conexión por eso. Ah, porque ya vi que andaba desesperada. Miré el WhatsApp, dije, uy, Dios mío, anda Sí, con problemas de conexión. Bueno, a veces pasa. Ayer sí, me pasó tranquilo. a mí, ayer me pasó a mí, en el primer Zoom que tuve me pasó en la mitad. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero lo vamos sobrellevando. Ah, les aviso, aunque creo que ya están enterados, están las fechas de los exámenes de agosto, que obviamente van a ser virtuales, ¿no? Por si piensan dar alguna de las materias, no digo la materia mía, la que sea, porque tienen determinadas fechas para inscribirse, ya está el cronograma, las fechas de cada uno de esos exámenes finales con los profesores que integramos, obviamente el par de profesores de la mesa, esto es para que ya lo vayan viendo, lo vean en el campus, inclusive alguien creo que lo puso también en el grupo nuestro, por lo tanto vayan fijándose y vayan analizando, ¿no? Si se van a poder presentar o no y en qué materias. Bueno, son en agosto, son en agosto. Terminan alrededor del 28 más o menos por ahí de agosto y creo que después ya comenzamos, no digo que inmediatamente, pero ya después comenzamos las clases presenciales. Así que por fin nos vamos a ver personalmente. Nos encontraremos en las aulas. Ojalá que podamos estar todos vacunados, ¿no? Así estamos todos un poco más seguros. Bueno, volviendo al tema. ¿No les pasó en ningún ejercicio que a lo mejor tuvieron que aplicar dos veces la integración por partes? O sea, vieron el ejercicio, dijeron esto se integra por partes, empezaron, le aplicaron la formulita y la integral que quedó para resolver también se hacía por partes. Que yo les dije, bueno, esa integral la ponen aparte y la resuelven como si fuera otro ejercicio. Y cuando tengan el resultado, ese resultado lo ponen en el lugar que ocupa esa integral. Y después juntan todo. ¿Les tocó algún ejercicio así? Sí, profe, varios. Sí. Ah, varios. ¡Apa! O sea que estuve más malo de lo que yo suponía. Yo creí que había uno o dos nada más. Así que varios. Bueno, eso va a ser interesante, ¿eh? Saber cómo lo resolvieron. Porque es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque si vuelven a aplicar integración por partes en la integral que les queda y que resulta que es igual que el ejercicio que tienen que resolver, es como que entran en un círculo vicioso y no terminan más. O sea que es justo lo que no tienen que hacer. Es justo lo que no tienen que hacer. Cuando a ustedes a la derecha les queda una integral que es igual que el ejercicio que están resolviendo, ahí lo que tienen que hacer es lo que dije antes. Con todo eso reemplazan la integral que están resolviendo, la primera, que quedó cuando aplicaron la fórmula de integración por partes. ¿Y qué va a ocurrir?
les va a quedar a la izquierda del igual el ejercicio que están resolviendo. Y a la derecha del igual, después de varios términos, otra vez la integral que es el ejercicio que están resolviendo. Pero presten atención. Esa integral va a quedar restando. Esa integral va a quedar restando. Y es igual que el ejercicio que están resolviendo, que está a la izquierda del igual. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente esto. Esa integral la sacan del segundo miembro, o sea, a la derecha del igual, está restando, la pasan sumando a la izquierda del igual, donde está el ejercicio. O sea que el ejercicio les queda dos veces. Se suma el ejercicio con el ejercicio. ¿Y entonces qué hacen? Escriben el ejercicio una sola vez y le ponen el número 2 adelante, que es como decir 2 veces la integral de x cuadrado por seno de x diferencial de x. Listo. ¿Cuál era el ejercicio? Y Martínez era integral de x al cuadrado seno de x diferencial de x. Bueno, pero ahora te quedó por 2. Ese 2 que está multiplicando, pasarlo dividiendo a todo el segundo miembro y se acabó el ejercicio. Ya lo tenés resuelto. Ya está resuelta la integral. Porque lo que vos estabas resolviendo, ¿qué era? Esa integral de x al cuadrado seno de x diferencial de x. Por decir, estoy inventando. Esa sería la forma de resolverlo. O sea, hay dos cuestiones que en esta práctica, ¿sí?, están pendientes. Una, ¿qué hago con un ejercicio que al aplicar la integración por partes me conduce a una integral que cuando la vuelvo a resolver por partes me da una integral que es igual que el ejercicio que estoy resolviendo? Es como que entré en un círculo vicioso y no salgo más. No. Momentito. Ahí es cuando hago el reemplazo, junto en el primer miembro las dos integrales que son el ejercicio que estoy resolviendo, ¿sí? Multiplico entonces el ejercicio por 2, porque es 2 veces el ejercicio, y ese 2 que multiplica va a pasar dividiendo. Por eso a veces en algunos resultados me aparece, presten atención, un medio de ahí sale el 1/2. Ese 2 que estaba multiplicando en el primer miembro pasa dividiendo al segundo. Primero. Segundo hecho. Segunda cuestión, que yo las voy dejando pendientes, ¿no? Para la práctica. Segunda cuestión. ¿Cómo resuelvo la integral del logaritmo natural de x diferencial de x? ¿Cómo resuelvo la integral del logaritmo natural de x diferencial de x? No es inmediata porque la fórmula no está. Bueno, entonces o se hace por sustitución o se hace por partes. De alguna de las dos maneras se tendría que hacer. Bien, eso tienen que resolverlo. Descubrir cuál es la integral del logaritmo natural de x diferencial de x. Que a veces cuando uno lo da, uno piensa, bueno, pero esta debe ser una fórmula, esto debe estar en las tablas de integración. Y uno mira las tablas de integración y esa integral no la encuentra. No está, porque no es una integral inmediata. En las fórmulas de integración solamente están las integrales inmediatas. Y ahora que hemos estado viendo todas estas cuestiones de integración, vamos a empezar a develar para qué las tenemos que usar. Primero, desde un punto de vista geométrico. ¿Están todos con el teléfono ahí al lado? Sí. Yo voy preguntando por las dudas, ¿no? Bueno, entonces, si están con el teléfono al lado, yo ahora les voy a mandar, este grupo es Matemática 2. En vez de mostrárselos, acá, solamente, acá se los envío. Es un grafiquito que forma parte de un apunte. Ahora les va a llegar. Yo lo tengo acá a mano. Que quede claro que el apunte se los hago llegar.
en un rato. No se preocupen tanto por el apunte ahora, ¿sí? La base de todo este apunte de lo que vemos hoy se los hago llegar. Después ustedes lo ven, lo leen, lo completan, lo amplían, lo mejoran. Bueno, ¿les llegó la foto? Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿La pueden ampliar? Sí. Sí, profe. Yo la puse al derecho, no sé por qué ahora me aparece al revés esto. Bueno, ahí está. Yo la envié al derecho, ¿eh? Ahora a mí me aparece horizontal. Está un poco cortada, me parece. Sí, tiene que estar cortada porque es una Ok. partecita. Es Sí, solo para el porque gráfico. Ok. es claro, claro, porque es todo un análisis de un gráfico. Hagan de cuenta que eso lo dibujé en el pizarrón y estamos analizando la figura en el pizarrón. Fíjense, yo se las voy describiendo porque a lo mejor lo puedo ver mejor que ustedes, lo tengo acá delante mío. Bueno, ahí tenemos dos ejes cartesianos, el eje X y el eje Y. Tenemos una línea roja, curva. Fíjense que arriba y a la derecha dice f de x. O sea que ahí tenemos representada gráficamente una determinada función f de x. La que se les ocurra. Bien. Pero de pronto nos piden hallar el área. Recuerden que área es la medida de una superficie. Cuando ustedes les pidan el área es siempre la medida de una superficie, ¿no? Un error, por ejemplo, típico a veces de la escuela primaria, ¿no? Que yo lo resalto con las alumnas que ahora se reciben de maestras, porque al principio para muchas de ellas, no digo para todas, pero para algunas de ellas es lo mismo. Si yo digo hallar la superficie del triángulo isósceles, pregunto, ¿cómo hacemos para hallar la superficie de un triángulo? ¿Ustedes qué me contestarían? Tengo el triángulo dibujado en el pizarrón, un triángulo isósceles, un triángulo que tiene como mínimo dos lados congruentes. Listo, ahí está dibujado el triángulo isósceles en el pizarrón. Y yo les pido que hallen la superficie de ese triángulo isósceles. ¿Ustedes qué necesitan? ¿Qué me piden si es que me piden algo? Base por altura, dividido 2. Bueno, o sea, ¿qué me tienen que pedir supuestamente? La base del triángulo y la altura del triángulo, ¿está bien? ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. No. Con que levanten la mano, toquen el pizarrón y me digan, acá está, profesor, la superficie del triángulo, ya está. Porque la superficie del triángulo es eso, la superficie. Lo que ustedes me están pidiendo, la base y la altura del triángulo, para aplicar la formulita base por altura sobre 2, que creo que esa fue la intención, ¿no es cierto? Sí, porque si no sería un cuadrado. No es por eso. El hecho de pedirme la base y la altura para aplicar la fórmula base por altura sobre 2 es para medir la superficie. Ustedes lo que quieren es medir la superficie. Lo que quieren es saber cuántos centímetros cuadrados de superficie tiene ese triángulo, en este caso isósceles, cuántos metros cuadrados tiene ese triángulo isósceles, cuántos kilómetros cuadrados tiene ese triángulo isósceles. O sea, que cuando yo les pido que me hallen la superficie de un triángulo, no tienen que multiplicar ni dividir nada. Con que me digan, acá está la superficie del triángulo y me lo señalen con el dedito en el pizarrón y si quieren lo tocan, yo tengo que decirles que está bien. Acaban de hallar la superficie del triángulo. Porque la superficie es eso, lo que está en el pizarrón. Ahora, si yo quiero que ustedes midan esa superficie,
Lo que yo les tengo que decir es, ¿me podés calcular el área de ese triángulo oblicuángulo? El área. Por definición, área es la medida de una superficie. Área es la medida de una superficie. Y ahí sí, ustedes me tienen que decir, profesor, necesito la base y la altura del triángulo porque si no, no lo puedo resolver. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trata esto que tienen allí dibujado? Fíjense que hay una superficie rayada en verde. Hay una superficie rayada en verde y esa superficie está delimitada por abajo, por el eje X, ¿no es cierto? Hay una porción de eje X que va desde A hasta B. Ese sería, digamos, un límite, una frontera. Después, la gráfica de la función que está por arriba, en rojo, ese sería el otro borde, el otro límite de la superficie. Pero después tendríamos dos límites más. Una sería la ordenada levantada en X igual a, ordenada significa segmento de recta paralelo al eje Y, la ordenada levantada en X igual a y la ordenada levantada en X igual B. Entonces, de esta manera, yo estoy delimitando una porción de esa superficie plana. Bueno, lo que yo quiero hacer ahora, ¿sí? Lo que quiero hacer ahora es medir esa superficie. Medirla de la forma más aproximada que pueda. El primer problema que tengo, ¿cuál es? Esa figura, como la están viendo, no responde a las figuras poligonales conocidas por nosotros. Por ejemplo, no es un rombo, no es un trapecio, no es un paralelogramo, no es un rectángulo, ¿sí? Pero tampoco tiene que ver con las figuras circulares, porque nadie me dijo a mí que esa f de x es parte de una circunferencia. Nadie me dijo que eso es un arco de circunferencia. O sea que eso en f de x que está ahí puede ser una porción de la gráfica, qué sé yo, de una parábola, ¿no? De una f de x de menos un medio x al cuadrado más 4x más 1, por ejemplo. O sea, esa curva no responde a una circunferencia. Todas aquellas fórmulas que vimos de, por ejemplo, calcular el área de un sector circular, calcular el área de un círculo, calcular el área de una corona circular, un trapecio circular, no me sirve. No me sirve. Porque eso que está rayado ahí en verde no es nada de eso. Yo les pregunto, ¿cómo harían ustedes si se encontraran con este problema en la realidad para calcular el área? ¿Sí? El área, por ejemplo, en centímetros cuadrados, por decir en centímetros cuadrados, de la superficie que está ahí rayada en verde. Con una integral definida. Claro, pero no sabemos integral definida nosotros todavía. Entonces no lo puedo resolver. Si no lo sé... Sin embargo, podríamos, aunque sea en forma aproximada, ¿cómo haríamos? Puede ser un rectángulo y un triángulo. Bien, a ver, bien. Lo que podríamos hacer es, vamos dividiendo esa superficie en rectangulitos. ¿Dónde está Diego Galería? ¿Por qué digo en rectángulos? Y porque el área de un rectángulo la sabemos calcular, es base por altura. Después vemos qué es la base, cuál es la base y cuál es la altura. Pero yo puedo descomponer toda esa superficie en superficies menores que sean rectángulos, que queden así como paraditos sobre el eje X, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Divido el segmento AB, ese segmento AB que ven ustedes ahí en X, lo divido en distintos intervalos. Por ejemplo, ¿no? Estoy inventando. Divido el segmento AB, qué sé yo, en 6. 6 segmentitos iguales. Listo. Cada segmentito que está sobre el eje X lo llamo delta X.
¿Medirá algo eso? Y sí, tiene que medir algo. Bueno, perfecto. Voy calculando lo que mide. Ahora, cuando yo dibujo el rectángulo, un momentito, necesito la altura del rectángulo. Ojo con eso. Necesito la altura. Y arriba tengo algo curvo. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, a ver, vamos a tomar un punto dentro del delta X, dentro de cada uno de esos segmentitos en que dividí el eje X, tomo un punto y calculo ahí cuánto vale la función. ¿Cuánto vale la función? ¿Cuál es la altura de la función? Eso sería la altura del rectángulo. Tengo la base, que es delta X. Tengo la altura, que es el valor de la función, para el valor de X que yo elegí. ¿No? Bien. ¿Qué pasa si yo multiplico el delta X, que es la base del rectángulo, por el valor que toma la función, que es la altura? ¿Qué es lo que voy a calcular? El área de un ¿qué? Rectángulo. De un rectángulo. Pero el tema es que no tengo un rectángulo. Si yo el segmento AB lo dividí en 6 partes, tengo 6 rectángulos. Tengo 6 rectángulos. Y entonces, ¿qué tendría que hacer después al final con esos? ¿Lo sumás o lo multiplicás? Multiplicarlo por 6. No. Los rectángulos no tienen por qué ser iguales. Los rectángulos Si no son iguales, lo sumás. Y no tienen por qué ser iguales, pueden ser todo distintos. Y entonces, ¿qué hago yo con las áreas de todos los rectángulos? Lo suma. Los sumo. Fíjense la palabra que surgió. Suma. Suma. Que es el signo de integración. Quiere decir que para hallar una superficie como esta vamos a tener que sumar áreas. Vamos a tener que sumar. Apareció la palabra suma. No apareció ni la palabra resta, ni la palabra multiplicación, ni la palabra división. Sumar seguro. ¿Por qué? Y porque los rectángulos pueden ser todos distintos, así que no puedo multiplicar. Bien. ¿Son todos distintos los rectángulos? Bien, sumamos todo. Ahora viene la otra pregunta. Mirando esa foto que les mandé, imagínense esa superficie, por ejemplo, imagínense la dividida en 6 rectangulitos del mismo ancho, ¿no? 6 rectangulitos. ¿Ustedes creen que la superficie de esos 6 rectángulos va a coincidir perfectamente con la superficie curva ahí arriba? ¿Va a coincidir perfecta? ¿O va a haber porcioncitas de superficie que no llega a cubrir? Y no, porque los extremos se achican, profe. Entonces quiere decir que ese cálculo que estamos haciendo de multiplicar el delta X por el valor de la función en cada rectángulo y haciendo después la suma final, me está dando un cálculo aproximado. Yo ahora pregunto, ¿qué me conviene más? Por ejemplo, para que el error sea cada vez menor, para que yo me vaya aproximando cada vez más a la superficie verdadera, al valor de la superficie verdadera cuando la mido, ¿no? O sea, al área verdadera, a la exacta. Quizás no llegue a la exacta, pero quiero estar cerquita del valor exacto, lo más cerquita posible. ¿Me conviene dividir esa porción de superficie en 6 rectángulos o me conviene dividirlo, por ejemplo, en 12 rectángulos? Y cuanto más lo dividas, más te vas a acercar, me parece. No sé porque qué van le a ser parece más al resto, porque hasta ahora escucho nada más que a una persona. Ah, perdón. Bueno, silencio No, para no. no. Me tiento, voy a... No, pero está bien. Yo no quiero que no intervengas. Quiero que me interesa que los otros participen. Es ansiedad. Profe, No, sería la... No. Es participación y es poder de participación también. A lo mejor hay gente que tiene problemas con la comunicación. ¿A ustedes qué les parece? Cuanto más rectángulos yo, es decir, en cuantas más partes divida yo esa superficie que estamos viendo rayada en verde, ¿me iré acercando cada vez más al valor verdadero o habrá cada vez más error? Perdón, profe, no, al contrario, cuanto más veces lo divido, menos probabilidad de error voy a tener. ¿Está bien? Me voy acercando cada vez más a la superficie verdadera. Exacto, sí, eso quise decir. No, está bien dicho igual.
Yo lo La estoy parte de dando abajo vuelta- podría ser más lo exacta, estoy profe. dando vuelta, ¿no? lo estoy dando vuelta para que los demás vayan entendiendo. Entonces, llega un momento en que digo, bueno, a ver, si el valor de esta superficie para mí es importante porque vaya a saber qué es lo que representa, ¿no? Supónganse que el valor de esta superficie representa para nosotros el presupuesto anual en educación el año que viene, en el 2022, en toda la República. Imagínense que cuanto más exacto sea el valor que calculemos de esa superficie, más exacto va a ser el presupuesto. Menos error vamos a tener. Bien. Ujú. Acá me están diciendo que cuanto más rectángulos yo tenga, la porción de superficie arriba que no me coincide el rectángulo con la curva, los rectangulitos no me coinciden con la curva, cada vez vamos dejando más de lado el error, por lo tanto nos vamos acercando cada vez más. Muy bien. Idealmente, pregunto, idealmente, dije idealmente, no quiere decir que lo podamos hacer. Idealmente, ¿cuántos rectángulos tendríamos que dibujar dentro de esa superficie? Para no tener error y que el área que hallemos sea perfecta. Con 2, 3 decimales, correctísimo. Infinitos, tendría que ser casi Claro. puntuales. Muy bien, Virginia. ¿Fue Virginia? Sí. Bien, Virginia, muy bien. Por eso dije idealmente. Idealmente deberían ser infinitos rectángulos. El problema que tenemos, ¿cuál es? No podemos dividir esta superficie en infinitos rectángulos. ¿Ustedes se imaginan dividir en infinitos rectángulos? Qué pequeñitos, qué angostitos que serían. ¿Cómo hacemos para hallar el área de cada uno, después sumarlos a todos? Sería un lío terrible. No terminaríamos más. Bueno, esperen. Lo ¿Y que en se 4, hace- profe? ¿Cómo? En 4. Pero si lo hago en 4, arriba donde está la curva, va a haber una porción que me queda entre la curva roja y el lado superior del rectángulo, que es horizontal, no me coincide con la curva, que lo estoy desperdiciando. Entonces, si en vez de 4 rectángulos pongo 6, desperdicio menos. Si en vez de 6 pongo 8, desperdicio menos. Si en vez de 8 rectángulos pongo 10, desperdicio menos. Claro, alguien me dirá, Martínez, ponga 100. Sí, bueno, pero aunque ponga 100, siempre hay un desperdicio, siempre hay algo que no me coincide. La curva, claro. Claro, porque está la curva, está esa bendita curva. Entonces los matemáticos tuvieron que hacer esto de imaginarse esos infinitos rectángulos, ¿sí? Para luego sumarlos. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? 5,5. 5,5. Entonces ya voy redondeando esta primera parte. Cuando terminamos entran en la siguiente y ahí finiquitamos el tema. ¿Está bien? Digo porque cuando se corten no esperen hasta las 21. No es necesario que esperen hasta las 21. Acuérdense, entramos inmediatamente y terminan antes, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? Empezaron con el planteo, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo ahora para que me puedan seguir mejor? Porque no tengo pizarrón. Y quiero que vean lo que está escrito. Ustedes me dicen que lo pueden leer, ¿no? Bueno, a ver. Ahí va. Mariola, esto guardalo también. Ponelo abajo de tu punta. Porque si vos necesitas poner tu chip ahí, en el otro lo vas a necesitar. No, mejor pegarlo en el otro. Lo que van a recibir ahora es la primera imagen que mandé en grande, la primera, y van a ver la segunda, donde dividí en rectángulos para hacer el cálculo aproximado. Ahí salió para allá.
Ahora tendrían que estar recibiéndola. Por 20 años no se había cortado el pelo ni se lo había lavado en un carajo. Qué lindo que está. Ya llegó, profe. Bueno, la pueden agrandar un poco. Fíjense que en la parte de abajo se repite el dibujo que está arriba. El dibujo que está arriba fue el primero que les envié. Más agrandado. Ahora vayan al dibujo que está abajo. Fíjense lo que se hizo con esa superficie rayada en verde. ¿Qué notan? Hay muchos rectángulos. Bueno, pero ahora vamos a analizar cada uno de esos rectángulos. Miren el primero que está a la izquierda. Fíjense. Yo dividí el segmento AB en pequeños segmentos que llamé delta X. Fíjense. El primero que está a la izquierda dice delta X sub 1. El que le sigue a la derecha dice delta X sub 2. El que le sigue a la derecha dice delta X sub 3. Luego, miren lo que hice con los penúltimos. Al último le puse delta X sub n. ¿Por qué le puse sub n? Porque no tienen por qué ser 6. Pueden ser 8, pueden ser 10, pueden ser 12. El último es n. Y si el último es n, el anteúltimo, ¿cuál será? Infinito. n-1. Muy bien, n-1. Entonces, fíjense lo que le puse al penúltimo, delta x sub n-1. O sea, el penúltimo. Con n-1 quiero decir el penúltimo. Y con n quiero decir el último. Bien. ¿Cómo hallé el área? Presten atención. ¿Cómo hallamos el área del primero? Mírenlo bien. Fíjense bien que está trazado en verde la altura de ese rectángulo. Presten atención cómo está trazada en verde, de dónde a dónde va. Fíjense que el trazo en verde en el primer rectángulo termina justo donde está el trazo rojo de la función. ¿Por qué? Porque ahí yo elegí un valor de x y calculé lo que valía la función para ese valor de x. O sea, la altura de la función para ese valor de x. Es lo que está en verde. Esa es la altura del rectángulo. Lo que está en verde es la altura del rectángulo. El valor de la función para x sub 1. ¿Qué es x sub 1? El primer valor de x que yo elegí dentro del intervalo delta x sub 1. Con eso que construí el primer rectángulo, fíjense. Miren cómo está construido ese primer rectángulo. Llega justo a donde está la altura. Ni más arriba ni más abajo. Sí, pero al lado hay otro rectángulo. Fíjense, a la derecha hay otro rectángulo. Que tiene otra base, delta x sub 2. Y que también tiene un x sub 2 con otra altura. Fíjense que hay otro segmento verde a la derecha, más alto que el anterior. ¿Por qué? Porque ahí la función tiene más altura que antes. Esa es la altura del segundo rectángulo. ¿Cómo se supone que voy hallando las alturas de cada rectángulo? Con el valor que toma la función para el x que yo elegí. Si yo elijo el x igual 4, digo, bueno, ¿cuánto vale la función para x4? 8, listo. La altura de ese rectángulo es 8. Es lo que está en verde ahí. Aparte, el otro día me gasté 7 lucas y pico en remedio. Si ella va sola... ¿Por qué no me pedís a mí, boludo? No. Ahora que entró al sur. Si ella va sola, ni me avisa que hay que entender lo que te quiero decir. Yo te voy a decir algo, Diego, lo que me dijo a mí el médico. ¿Me escuchás? Para que entro al coso. ¿Me aguantás que entro? No te escuché. Ahora vas a poder hacer como hacías antes. Que veías a la noche un ratito. Y sin comentarios.
SM R. Una manija. ¿Qué te dije? Qué bueno, para... Toma la concha de tu hermana, Mariano Martínez, no te soporta. Lo hierven leche. ¿Qué? Lo hierven leche. Recording in progress. Bueno, todo esto que les estuve diciendo en palabras, se sobreentiende que lo tendría que estar diciendo en el aula, al lado de la figura en el pizarrón y ustedes tomando nota. Bueno, no hace falta. Yo ya les tomé nota y ahora les voy a mandar lo que de alguna manera es todo lo que expliqué recién. Ahí. Todo lo que les expliqué recién para que ustedes de alguna forma me puedan seguir. Yo estuve hablando recién de cómo harían para calcular, por ejemplo, el área, ¿no es cierto?, del primer rectángulo, el área del segundo rectángulo, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, ahí se los envío. Y les pido que ahora presten atención a lo que allí dice. Yo tengo acá, obviamente, el original. Ahí fue. Acá me pregunta Claudia Calero y Virginia si pudieron entrar. ¿Entraron Claudia Calero y Virginia? Sí, yo sí, le contesté a Claudia. Ah, bueno. Yo estoy. Muy bien. Bueno, prestemos atención ahora a lo que dice el apunte. ¿Lo están viendo? Sí, profe. La página número 2. Fíjense que arriba le puse, página 2, le puse la fecha para que los apuntes les queden medianamente ordenados. No sé si se van acumulando. Bueno, fíjense lo que dice, ¿no? Arriba. Que en realidad, para calcular el área aproximada, yo tendría que calcular el área de cada uno de esos rectángulos en que fue dividida la superficie que está rayada en verde. Entonces, ¿cómo hallamos el área del primer rectángulo? Fíjense que yo le puse A mayúscula sub 1. ¿Y qué puse al lado? Puse delta X sub 1, que sería el intervalo que elegí sobre el segmento AB, que está en X, por el valor de la función, fíjense que dice paréntesis X sub 1. No dice f de X. Dice f para X sub 1, o sea, el valor que toma la función para X sub 1. Sí, porque eso es lo que está en verde, esa es la altura del rectángulo.
Lo que yo tengo allí es la base del rectángulo, que es delta x sub 1, por fx sub 1, o sea, f de x sub 1, que es el valor de la función, la altura del rectángulo. Si miran el último dibujo que les envié, el segundo que está en la primera página, el que está abajo, van a ver que eso es lo que está rayado en verde, la línea verde. Esa es la altura del rectángulo. La base es delta x sub 1. Ahora después dice, el área correspondiente al segundo rectángulo, o sea, el de la derecha, será, le puse A mayúscula sub 2 igual delta x sub 2. ¿Por qué delta x sub 2? Porque esa es la base de ese rectángulo. Ustedes me preguntarán, ¿pero tienen que ser todos los delta x iguales? No, no tienen por qué ser iguales. Los rectángulos pueden tener distinta base. Pero sí, es más fácil si lo hacemos todos iguales. Uno dice, bueno, a ver, qué sé yo, dividamos el segmento AB en 5 segmentos iguales. Es más fácil. En 10 segmentos iguales. Es más fácil hacerlo así que hacer todos delta x distintos. Lo que quiero decir es que no depende de que sean iguales los delta x o no sean iguales. Va a dar exactamente lo mismo. Los errores van a ser un poco mayores o un poco menores según como sean los rectángulos, obviamente. Y como decía Patricio, también va a depender fundamentalmente de la cantidad de rectángulos que dibujemos en esa superficie. No va a ser lo mismo 4 que 6, que 8, que 10, a, como dijo Magalí, infinitos. O como dijo, creo que era Valeria, infinitos. ¿No? Pero a eso vamos a llegar después. Esperen. Estamos con el área del segundo rectangulito, el segundo. ¿Cómo lo calculamos? Base del rectángulo, delta x sub 2, por el valor de la función para x sub 2. Bueno, es lo que está rayado en verde. La línea verde da la altura del rectángulo. Y entonces después puse, por lo tanto, el área aproximada total, ¿no? O sea, que es la que estamos de alguna manera buscando, resultará de la suma de las áreas de todos los rectángulos. Se sobreentiende de todos los rectángulos que tenemos ahí. Si dibujamos 6, de los 6. Si dibujamos 8, de los 8. Bien. Y entonces, ¿qué hice después? Esto que puse en palabras, lo escribí con símbolos. Fíjense. Área aproximada, dice área aproximada, no dice área total, ni área verdadera. Dice área aproximada. ¿Sí? Bueno, área aproximada. F de x sub 1 por delta x sub 1 más f de x sub 2 por delta x sub 2 más puntos suspensivos más... ¿Qué quise poner con los puntos suspensivos? ¿Qué les parece que quise poner con más puntos suspensivos? Que continúa. Si tenemos 20 rectángulos, bueno, todos los que vienen después, hasta el último. Entonces, ¿qué hice? Escribí el último y puse después de los puntos suspensivos más, fíjense cómo escribí el último. F de x sub n, o f para x sub n, por delta x sub n. Con n suponemos que tenemos el último. Que vos tendrías que sumar todos los rectangulitos. Exactamente. Son infinitos triangulitos. Exactamente, muy bien. Pero ojo, todavía no tenemos infinitos triangulitos. Lo que estamos... ¿Quién no entiende? Alguien dijo no entiende. Patricio tiene abierto el micrófono y no se da cuenta, está hablando con la mujer. Claro, pero alguien dijo no entiende o no entiendo. Claro, Patricio le está diciendo a la señora que no entiende, pero no se lo está diciendo a usted, se lo está diciendo a la señora. Pero me lo tiene que decir a mí o después se lo va a explicar. No estaba diciéndole a mi... Te agradezco, Magalí, la mano, pero no estaba diciéndole a mi mujer que no entiendo. Pero yo entendí, no entiendo. Bueno, listo, sigo entonces. Se supone que si hay alguien que no entiende me lo tendría que preguntar a mí, y yo lo repetiré de otra manera. Entonces, lo único que hicimos ahí fue sumar las áreas de todos los rectangulitos en que dividimos esa superficie rayada. ¿Con qué problema nos vamos a encontrar?
que no es la superficie total verdadera, no es la superficie y menos la medida de esa superficie, no es aproximada. Ahora, observen lo que yo puse a continuación, porque acá aparece algo nuevo que no habíamos utilizado antes. Estábamos con el área aproximada, ¿no? Entonces después les puse, si deseamos resumir esta sumatoria en forma simbólica, escribimos, fíjense lo que puse, área aproximada, y ahí dibujé una E rara, ¿no es cierto? Es una E mayúscula rara. No, pero ya me aburría. Bueno, en realidad esa es una letra griega que se llama sigma. Esa es la letra griega sigma mayúscula, ¿sí? Bueno, esa letra griega sigma mayúscula se utiliza para indicar sumatoria. Ahora analicemos lo que dice abajo de esa letra sigma y arriba. Abajo dice I igual 1 y arriba dice N. ¿Cómo se lee esto? Escuchen bien, ¿cómo se lee? Sumatoria, desde I igual 1 hasta N. Cuando digo hasta N, es hasta la cantidad de rectángulos que a vos se te ocurra dividir esa superficie. Arrancamos por 1. Suponemos que como mínimo 1. Bueno, ¿de 1 hasta cuánto? Y qué sé yo, hasta 6, hasta 8, hasta 14, 24, 250, lo que fuera. Bien. Y miren lo que está a continuación de sigma. Ya no dice f de x sub 1, ni f de x sub 2, ni f de x sub 3. No, dice f de x sub i. F de x sub i. Esa i es la que puede valer 1, 2, 3, 4, hasta n, el número que quieran. ¿Y qué dice al lado de la f de x sub i? Por delta x sub i. ¿Por qué delta x sub i? Porque el delta x era la base del rectángulo y el sub i podía ser delta x sub 1, delta x sub 2, segundo rectángulo, delta x sub 3, tercer rectángulo, delta x sub 4, cuarto rectángulo, hasta el delta xn que a vos se te ocurra. Bien, entonces también le pusimos delta x sub i. Lo que me aclara el símbolo de sumatoria abajo y arriba es que esa i, esa sub i, va a variar entre 1 y n. Varía entre 1 y n. Bien. Pero en realidad esa es el área aproximada. Todavía no llegamos al área verdadera, al área total verdadera. Esto nos sirve hasta ahí. Podríamos hacer un cálculo aproximado. Los matemáticos no se conforman con eso. Entonces, acá es donde se aplica lo que ustedes dijeron hace un rato. Lo ideal serían, yo dije idealmente qué deberíamos hacer, y uno de ustedes dijo deberían ser infinitos rectángulos. Bien, bien. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado en primer año? Cuando calculábamos los límites para x tendiendo a infinito. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, Virginia, lo que vamos a hacer es exactamente eso. Vamos a calcular el límite de esta sumatoria justamente para n tendiendo a infinito. ¿Por qué digo para n tendiendo a infinito? Porque n es el número de rectángulos. N es el número de intervalos en que dividimos el segmento AB, que me da la cantidad de rectángulos. Y antes dijeron lo ideal serían infinitos rectángulos. Bueno, vamos a calcular entonces el límite de esta sumatoria desde i igual 1 hasta n, pero cuidado, debajo del límite vamos a escribir para n tendiendo a infinito, con lo cual ya estaríamos considerando infinitos rectángulos. Pregunto, si n tiende a infinito, delta x, que es la porcioncita de segmento que hace de base, la base del rectángulo que está en x, delta x ¿a cuánto tiende? ¿A un valor muy grande o a un valor muy pequeño si son infinitos rectángulos? A 0. Muy grande. Más chiquito. Grande, si yo divido el segmento AB en infinitos rectángulos, ¿la base del rectángulo tiende a ser muy grande o muy pequeña? Tiende a 0. Muy pequeña.
Un puntito. La base de cada rectángulo es como un puntito que ustedes dejan con el lápiz cuando apoyan el lápiz sobre el papel. Quiere decir que el delta X sub i tiende a 0. Bueno, presten atención entonces lo que dice abajo, donde aparece área total. Fíjense que hay un renglón donde se lee claramente área total. De por medio está la explicación. Pero fíjense que abajo dice área total. ¿Leen área total? Sí, profe. Miren lo que está escrito al lado. El área total va a ser igual, no dice aproximada. Dice que va a ser igual. O sea que acá ya no estamos aproximando. Estamos calculando con precisión el área que corresponde a esa superficie rayada. El límite. Miren lo que dice abajo del límite. Para n tendiendo a infinito y para delta i, x sub i tendiendo a 0. ¿De qué? De esa sumatoria desde i igual 1 a n. ¿De qué cosa? Y de todos esos productos, f de x sub i por delta x sub i. Entonces uno dice, bueno, a ver, Martínez, ¿me lo puede traducir esto? ¿Cómo lo voy a trabajar esto yo? Bueno, mira, vos no te preocupes. Todo eso que está ahí adelante, el límite para n tendiendo a infinito y el delta x sub i tendiendo a 0, de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, todo eso que está ahí, si vos querés redondearlo, y lo vas a reemplazar con el símbolo de integración. Eso lo vas a reemplazar con el símbolo de integral. Eso es una integral. Eso es una integral. El límite de una sumatoria de infinitos rectángulos. De infinitos rectángulos. Entonces, todo eso que está ahí, todo ese lim que aparece ahí, para n tendiendo a infinito y para delta sub i, x sub i tendiendo a 0, de la sumatoria desde i igual 1 hasta n, todo eso lo vas a reemplazar por el símbolo de integral. Lo tenés abajo, fíjense abajo de eso. Hay 2 renglones y medio y dice, resumiendo, fíjense lo que dice, integral desde A hasta B. Presten atención, desde A hasta B. ¿Por qué habremos puesto al lado de la integral abajo A y arriba B? Miren la gráfica. ¿Por qué habremos puesto en la integral desde A hasta B? ¿Qué me quieren decir con eso? Que es específicamente de ese rectángulo. Perdón, de esa función específica de esa área. Es definida en esa área. Exactamente, para esa base, desde A hasta B. Se define en esa área, no es en cualquier, no es infinito. Se define para esa porción de superficie, nada más. Las bases de esos rectángulos nacen en el punto A o en XA y terminan en el punto B o XB. Es desde A hasta B. Sí, pero miren lo que tiene al lado la integral. De f de x, que se supone que es la función que está dibujada en rojo, y al lado ya no dice más delta x. No dice delta x. ¿Qué dice al lado de f de x? Diferencial de x. Diferencial de x. Muy bien, Virginia. Diferencial de x. Quiere decir que en definitiva, ese diferencial de x me lo tengo que imaginar, ¿vieron? Como ese puntito que ponemos con el lápiz cuando está bien afinada la punta y marcamos la hoja y queda ese puntito minúsculo sobre una hoja blanca. La base del rectángulo la tendríamos que imaginar así, como un puntito. Y el puntito de al lado de ese es otro diferencial de x que da origen a otro rectángulo. Y el puntito de al lado es la base de otro rectángulo que también luego tendremos cuya área sumar. Y así vamos dibujando imaginariamente todos los rectángulos, cuidado, entre A y B, entre A y B. Y entonces, claro, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, en el tiempo que nos queda, que deben ser 15 minutos más o menos, yo les voy a enseñar a resolver, Vamos a imaginar una función sencillita, bien sencillita.
Primero les voy a enseñar a resolverlo y en la próxima clase les daré la parte teórica. Bueno, esto que acabamos de explicar de alguna manera es lo que se llama integral definida entre A y B. Integral definida entre A y B. Quiere decir que lo que estamos viendo ahora ya no es ni integrales, ni integrales inmediatas, ni integrales por sustitución, ni integración o integrales por partes. No, estamos viendo integral definida. Entonces, lo primero que tendríamos que entender es para qué sirve una integral definida. Bueno, entre otras cosas, una integral definida sirve para calcular áreas, o sea, para medir superficies. ¿De qué, Martínez? Y de figuras difíciles, de figuras raras, que no corresponden a polígonos conocidos. Si yo te doy una figura que es un trapecio y te pido que le calcules el área, vas a aplicar la fórmula de área del trapecio que viste en la primaria. Semisuma de las bases por la altura, ya está. Si te doy una cartulina circular y te pido que me calcules cuánto mide esa superficie, o sea, que le halles el área, vas a aplicar la fórmula de pi por radio al cuadrado, ya está. Pero ¿qué haces cuando de pronto te pido que me calcules la superficie, o sea, que la midas, la superficie de una figura irregular? ¿Cómo haces? Y ahí se me complica, Martínez. Bueno, mirá, hay una forma aproximada. Vos podés descomponer esa superficie, ¿sí? Por ejemplo, en rectángulos, medís las áreas de todos los rectángulos y te va a dar una superficie, un área más o menos aproximada. Pero si vos querés calcularla bien, pero bien, con todos los decimales, y ahí vas a tener que pedir la función matemática que corresponde a los lados de esa figura e integrar. Hacer lo que se llama la integral definida, que es lo que estamos viendo. Entonces, el título en general de lo que estamos desarrollando ahora es integral definida, cálculo de áreas. ¿Qué pasamos a resolver ahora? Vamos a calcular un área. Empecemos con una función sencillita, no se compliquen la vida, por Dios, que sea una cosa muy sencilla. Dibujen los ejes cartesianos X e Y. Dibujen los ejes cartesianos X e Y. Acá también la están probando. Pero acá, Diego, acá yo no creo en nada, boludo. Bueno. ¿Quieren que lo hagamos con una curva? Hagámoslo con una parábola si quieren una curva. Y si vamos a trabajar con una parábola, trabajemos directamente con x al cuadrado. Listo. ¿Les gustaría con x al cuadrado? Esperen un cachito, no escriban nada todavía. Porque ustedes me miran, no me contestan y ya están escribiendo. No escriban nada, no escriban nada. ¿Les gustaría con x al cuadrado? Sí. ¿Sí o no? Bien. ¿Quieren la parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Vamos, es a gusto del consumidor. ¿Cóncava hacia arriba? Bueno, les voy a dar entonces una parábola de x al cuadrado, no le pongamos más nada, x al cuadrado, así que ojo, el eje y va a ser eje de simetría, ya está. Y vamos a ponerle el vértice, ¿sí? El vértice en un valor negativo de y, para que entonces nos quede una porción de superficie limitada por la parábola y por el eje x. ¿Les gusta? Bueno. Bueno, entonces pongamos esta función. A ver, esta función. Y igual x al cuadrado, pero yo ahora tengo que hacer que esa parábola corte abajo del cero. Si yo lo dejo así, x al cuadrado, esa tiene vértice justo en el origen de coordenadas. Quiero bajar el vértice, lo quiero bajar. Bueno, bajémoslo, a ver, bajémoslo a 4. Entonces ponemos x cuadrado menos 4. La función es y igual x cuadrado menos 4.
Pero en ningún lado te dicen que las ¿Cómo va a ser la representación gráfica? Facilísima, facilísima. ¿Tienen el eje X e Y dibujados ahí? Sí. Bien. Si yo supiera dónde corta esa parábola el eje X, ya tendría 3 puntos. El vértice sé que está en -4 de Y. En -4 está el vértice. Me faltarían los 2 puntitos de X por donde cruza. ¿Cómo llamábamos eso el año pasado de la función? ¿Qué era de la Raíces. función? Los G de la... Los ceros. Las raíces a los Los ceros. ceros. Ah, los ceros. Los ceros, no, los ceros, entendí. Los ceros de la función. Entonces pongamos x cuadrado igual -4. Cuadrado menos 4 igual 0. Si hagamos los ceros, igualamos a 0. X cuadrado menos 4 igual 0. Bueno, ¿cómo hacemos para hallar los valores del 0? ¿No que nosotros comemos berenjena siempre? Despejamos Hay X. que despejar la Es función. fácil. La ecuación. Claro, muy bien, muy bien. Despejamos X. Así que X al cuadrado igual 4. X al cuadrado igual 4. X raíz de 4. X al cuadrado igual 4. X, muy bien. X raíz cuadrada de 4, más menos, ¿no? Más menos raíz cuadrada de 4. Así que ahí tenemos 2 respuestas. Una es más 2 Y menos 2. y la otra es menos 2. Así que ahora tenemos 3 puntos de la parábola. 3 puntos. El vértice está en -4 de Y. El vértice está en Y, justo donde está el -4. Y las ramas de la parábola que van hacia arriba cortan al eje X, una en -2 y la otra rama en 2. ¿La pueden dibujar? Sí. Sí, pero Díganme si les quedó o no encerrada una porción de superficie ahí. Sí, entre el -4 y el 0, y entre los dos, digamos. Entre el 0 de la X. Entre la parábola y el eje. Y el eje. Entre la parábola y el eje hay un... Claro. Ya está, ahí está encerrada la superficie. Ustedes ahí ya tienen una figura cerrada. Ojo, esa figura no es poligonal, estamos hablando de una curva. No es como un paralelogramo, no, o un triángulo, no. El tema es cómo hago para hallar el área. Bueno, tranquilo. Voy a aplicar lo que está ahí abajo en la página 2 de nuestro apunte. Pongan ahora, área igual. ¿De dónde a dónde va el área? ¿De dónde a dónde va el área en el eje X? ¿Cómo quedan? Menos X 2 a 2. a X a 2, ¿no? O sea, entre menos 2 y 2. Entre menos 2 y 2. Sí. Eso dije, ¿de dónde a dónde va el segmento horizontal que hace de base de los rectángulos en el eje X? Empieza en -2 y termina ¿dónde? En 2. 2. Así que sería área igual integral. Abajo en vez de A ponemos -2. Y arriba a la derecha de la integral, donde está la B, ponemos 2. ¿Cómo lo leo eso? La integral desde -2 a 2, ¿de qué? Y ahí me dice la fórmula, de la función. ¿Cuál es la función? X cuadrado menos 4. Bien, entonces pongo entre paréntesis x cuadrado menos 4. Entre paréntesis, x cuadrado menos 4, ese es el integrando, cierro paréntesis, diferencial de x. Igual, lo que les dé esa integral es la medida de área exacta de la superficie que quedó encerrada ahí, en ese dibujo que ustedes acaban de hacer. Claro, pero ahora viene el tema. Martínez, ¿y esto cómo se resuelve? Porque la integral la saben hacer. Lo que no saben es cómo aplicar el -2 y 2. Eso no lo saben hacer. ¿No es cierto?
Yo sé que estoy hablando con gente que ya la cursó la materia, la está recursando, pero yo no estoy hablando para ellos, hablo para los otros pobrecitos que vienen de primero. Ellos nunca lo vieron. Ellos no saben cómo manejarlo, la integral entre -2 y 2. Pero sí saben resolver la integral de x al cuadrado menos 4 diferencial de x. Eso sí lo saben hacer, ¿o no? Qué china de mierda. Las odio cuando hacen esas pelotudeces los chinos de mierda. Aquí tierra, estación espacial. Profe, ¿y ahí donde dice igual límite, eso no se pone? ¿Lo que sigue en la fórmula? No, bueno. porque la integral, justamente, vino bien la pregunta, la integral me resume todo eso. La integral me está resumiendo todo eso del límite, todo ese merequetengue que pusimos de la sumatoria, Sí. todo eso ya está en la integral, listo. Bueno, menos mal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero resolvemos la integral sin considerar las cotas de integración. Pongan, resolvemos la integral, nos quedan 10 minutos, resolvemos la integral sin considerar las cotas de integración. ¿Cuáles son las cotas de integración? El -2 y el 2. No las consideren, olvídense. ¿Las Pongan, cotas, profe? se llaman cotas o extremos de integración. Las cotas de integración, el -2 y el 2. Olvídense, no existen. Lo que ustedes van a resolver primero, ¿qué es? Lo que están acostumbrados a hacer. La integral de paréntesis, x al cuadrado menos 4, cierro paréntesis, diferencial de x. Eso lo pueden hacer. Eso lo pueden hacer. Es un chiste esa integral comparada con la que ya están haciendo. Bueno, a ver, ¿cómo resuelven esa integral? A ver cuánto les da la integral de paréntesis x al cuadrado menos 4, cierran paréntesis, diferencial de x. ¿Y qué teléfono te va a comprar? X al cubo sobre 3 menos 4x. Bien. Muy Más bien, Vera, muy bien. Escuchen lo que está diciendo Vera, ustedes corroboren. Vera me está diciendo x al cubo sobre 3 menos 4x más c. ¿Está todo el grupo de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿ven por qué estuvimos aprendiendo integrales y practicando integrales? Porque no podemos fallar en esto. Si fallamos en esto, en esta integral, nunca vamos a calcular el valor del área porque ya lo estamos haciendo mal. ¿Se entiende? No nos podemos equivocar en la integral. Por eso tenemos que estar constantemente practicando integrales. Muy bien. Entonces ponemos igual x cubo sobre 3, o un tercio x cubo, como quieran, menos 4x más c. Perfecto. ¿Cómo van a resolver esto ahora? ¿Cómo van a resolver esto ahora? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a ver el martes que viene. No lo vamos a ver ahora. Y lamentablemente yo tengo que mantener la intriga para que de esa forma el rating se mantenga. Ya están ahí nada más. Están ahí. Vamos a aplicar un teorema, que lo explicamos el martes que viene, y van a ver con qué rapidez, con qué velocidad van a hacer 2, 3 cuentitas, ahora que ya tienen esa integral, y el resultado, que va a ser un número, obviamente, el resultado va a ser un número porque fíjense el apunte que les mandé, es un límite, y recuerden que el límite, cuando existe, siempre es un número. Bueno, ese número que van a obtener representa exactamente el valor del área de esa superficie que tienen allí dibujada. Es exactamente esa. Ya no es el área aproximada. No. Estás calculando el área perfecta, con todos los decimales que quieras. Bueno, conclusión. ¿Qué es lo que nos queda? A ver, seguir con los ejercicios de integración por partes. Síganse metiendo en YouTube. Ustedes son youtubers, ¿no? Deben ser más youtubers que yo. Sigan buscando en YouTube profesores que enseñan integración por partes. Sigan buscando links y direcciones de YouTube donde les aparecen ejercicios de integración por partes.
¿sí? ¿Cuántos ejercicios les di yo más o menos? ¿10? ¿12 por ahí? 10. Bien, consíganse 10 más, 15. Entonces, el martes que viene tienen que ser infalibles en integrales. Esto que acabamos de ver hoy lo van a resolver en 5 minutos. No quiere decir que mi clase va a durar 5 minutos. Dije que esto lo van a resolver en 5 minutos a partir de ahora, ¿sí? Porque van a tener que aplicar un teorema que elaboró un discípulo de Isaac Newton. Un discípulo de Isaac Newton, lo conocen a Newton, ¿no? Barrow, que cuando Newton murió ocupó su cátedra en la Universidad de Oxford. Barrow se llamaba, así que se llama regla o teorema de Barrow. Pero eso lo dejamos para la semana que viene. No es necesario que lo veamos ahora, porque ya no tenemos tiempo para desarrollarlo. Así que bueno, gracias por estar ahí. Les deseo una buena semana. Lo que les mandé les sirve como para elaborar un apunte y tenerlo. Lo que deberían hacer es primero leerlo, después si pueden transcribirlo mejor, y si pueden ampliarlo y completarlo, mejor todavía, porque eso que yo les mandé es algo muy básico como para que tengan una idea. Sería el apunte de la charla de hoy. Y bueno, acá abajo. Bueno, ¿alguna la D, pregunta? La I, la E, la G y la O. Pero acá no toques. No tenés que tocar. ¿No? No, por ahora no. Por ahora no. Por ahora. Bueno, porque ahora ya comenzamos el desarrollo de cálculo de áreas, que es un tema muy importante en segundo año, muy importante. Porque ese cálculo de áreas nos va a permitir después hallar muchas cosas de pronto en física, en otras disciplinas, ¿no? Así que bueno, si no hay preguntas, me despido, les deseo lo mejor, una buena semana. Cuídense, y Dios mediante nos veremos el martes que viene. Y recuerden que ya están las fechas de exámenes. Recuerden que están las fechas de exámenes finales para ir pensando a ver qué van a dar. Profe, disculpe, yo no estuve en un par de clases. Después de integrales se vio áreas. Estamos entrando en áreas. Ok. Estamos El martes entrando pasado ahora. no hubo clase, Claudia. No, ya sé que el martes no hubo clase, pero creo que la anterior tampoco pude verla, por eso te pregunto. Vimos No, por partes. Virginia, por estamos partes, entrando sí. ahora en áreas. Integral por partes, En la clase integral por anterior al multiplicación. martes pasado tuvimos integración por partes. Esa es la que me faltó entonces. Integración por partes. Por eso dije, ustedes que son más youtuber que yo, métanse en YouTube y ahora busquen después la integración busco. por... Sí. Van a ver que les aparecen españoles, colombianos, mexicanos, explicando cada uno integración por parte. Bueno, mejor. Cuantas más explicaciones de integración por partes vean, más van a saber integración por partes. Bueno, bárbaro, entonces, gracias, profe. Gracias por estar ahí. Buena semana para todos. Si Dios quiere, nos veremos el martes que viene. Gracias. Igualmente. Cuídense mucho. Chao, profe. Gracias, profe. Cuídense usted también. Y no tienen